16 de diciembre de 1944. Tanques alemanes se adentran en el bosque belga de las Ardenas. En ese preciso momento el cielo se abrió y el infierno se desató. En el siguiente camino me encontré con el único tanque Tigre que vi en mi vida. Atacaron las líneas estadounidenses en un intento desesperado por cambiar el curso de la guerra. Comenzó de repente y ahuyentamos a los soldados del ejército estadounidense. Lo dejaron todo y escaparon sin mirar atrás. Los estadounidenses respondieron con uno de los mayores y más arriesgados ataques blindados de la historia. Los tanques eran alcanzados, ¡bam, bam, bam!, por todos los lados. Está en juego nada menos que el destino de Europa Occidental. Es la batalla de las Ardenas. Era cuestión de sobrevivir. La región de las Ardenas, en la frontera entre Bélgica y Alemania, es una zona de bosques majestuosos, profundos cañones y ondulados valles. También cuenta con un conocido terreno de muerte. Esta región escarpada de la zona central de Europa es una puerta hacia Francia y los puertos del Mar del Norte. Aquí han luchado ejércitos desde la época de los romanos. En diciembre de 1944, la batalla de las Ardenas se convierte en uno de los mayores y más sangrientos conflictos acorazados de la Segunda Guerra Mundial. 16 de diciembre, 5:30 de la madrugada. La artillería alemana rompe la tranquilidad previa al amanecer, y poco después más de 1.700 tanques y vehículos blindados alemanes atacan al ejército estadounidense a lo largo de un frente de 140 kilómetros. El objetivo de Hitler era frenar el avance de los aliados a través de Francia y Bélgica hacia tierras alemanas. Durante el verano y el otoño de 1944, los aliados desplazaron a los alemanes 850 kilómetros por Europa. Pero ahora, a medida que se acercan a la frontera alemana, las líneas de abastecimiento son más escasas y el avance pierde fuelle. Hitler espera sacar provecho de esto y prepara un contraataque masivo en las Ardenas. Alemania quiere gastar sus últimos cartuchos. El plan de ataque alemán consiste en hacer pedazos la débil línea estadounidense que se extiende a lo largo de la frontera alemana con Bélgica y Luxemburgo y tomar los puentes sobre el río Mosa, despejando así el camino para continuar hacia Amberes. Hitler dio con el objetivo estratégico, que consistía en conquistar el puerto de Amberes con un depósito de abastecimiento aliado enorme. El segundo objetivo era más táctico. Si hubiese tenido éxito atrapando alrededor de 25 divisiones aliadas que estaban descansando en las Ardenas, esto daría como resultado gran cantidad de bajas estadounidenses y británicas y forzaría nuevas negociaciones. Los alemanes calculan que tienen un plazo de 3 días hasta que los aliados monten una respuesta efectiva en las Ardenas. Necesitan atacar rápido con un enorme ejército blindado. Reúnen 8 divisiones Panzer de alrededor de 1.700 tanques y vehículos blindados, incluyendo cientos de tanques Tigre y alrededor de 400 Panzer modelo 5, el letal Pantera. El Panzer modelo 5 está armado con un cañón antiblindaje de alta velocidad de 75 milímetros y protegido por 8 centímetros de blindaje frontal que desvía los proyectiles. Se puede mover a más de 30 kilómetros por hora, incluso por el terreno más escabroso, lo cual le da cierta ventaja en el duro invierno de las Ardenas. Por las noches, durante 8 semanas, los alemanes reúnen en silencio a su inmenso ejército y esperan a que llegue el mal tiempo para que los aviones aliados permanezcan en tierra.
En la mañana del 16 de diciembre la temperatura cayó bajo cero y hubo tormentas de nieve por toda la región. Todo está preparado y los alemanes atacan. Comenzó de repente y ahuyentamos a los soldados del ejército estadounidense. Lo dejaron todo y escaparon sin mirar atrás. El desayuno todavía estaba sobre las mesas. Lo dejaron todo y escaparon. Abandonaron gran cantidad de equipo atrás. Dejaron combustible y munición, de todo. Gritaban: los alemanes se acercan, corramos. La cosa fue algo así. Los alemanes cogen desprevenidos a los estadounidenses y la forma del frente de batalla comienza a cambiar, dando lugar a un corredor o saliente en el frente. La batalla de las Ardenas. A la cabeza se encontraba el 5º Ejército Panzer atacando la parte más débil de la línea estadounidense, formada por la 28ª División y los numerosos tanques que los acompañaban. El M4A3 Sherman es el carro de combate principal de los Estados Unidos y no está a la altura del Panzer Modelo 5. Los Sherman son ligeros y rápidos, pero cuentan con un cañón de 75 milímetros de baja velocidad que no puede penetrar el blindaje frontal del Panzer. El blindaje del Sherman tiene 5 centímetros de grosor, lo que hace que sea muy vulnerable a la potencia de fuego de su contrincante. Desplegada por un frente de unos 24 kilómetros de largo, la 28ª División solo cuenta con 32 Sherman, 57 armas antitanque y miles de soldados exhaustos. Las Ardenas era el territorio ideal para acomodar las tropas cansadas y desgastadas. La idea era colocarlos en una línea defensiva en puestos de observación y escucha. Mientras, la 28ª División recibió una buena dosis de refuerzos desde los Estados Unidos. En otras palabras, soldados jóvenes que acababan de completar la instrucción, pero que aún no habían entrado en combate. Por eso, todas estas tropas que se acostaron a descansar la noche del 15 al 16 de diciembre fueron cogidas por sorpresa. Uno de esos soldados que se encuentra en el frente con la 28ª División es John Marshall, de 23 años, del 707 Batallón Blindado. Cuando todo estalló, estábamos a punto de comer. El teniente vino con una porra con la que nos sacó los platos de la mano. Dejad eso, subid a los tanques y reuníos en la parte baja de la ciudad. Estaban congelados y el combustible no pasaba del fondo del motor. La parte superior del motor no tenía combustible y solo quedaban residuos, así que no se iban a mover. No pudimos comenzar. Ahí fue cuando los tanques nos dejaron vendidos. Empezamos a hacer cosas que no deberíamos. Creo que teníamos 5 mecheros Bunsen sobre el motor y bajo el motor. Por suerte, al final lo arrancamos. Marshall busca al resto de su unidad, sin saber que los alemanes ya han roto la línea de la 28ª División. Pero él está perdido y al final se une a otros Sherman que también están en apuros. Los otros 2 tanques estaban allí cuando llegamos. Nos vieron bajar y dijeron: nos seguiremos. Y la verdad es que no sabíamos a dónde íbamos. Salimos del tanque para orientarlo por el puente y cuando estábamos a salvo al otro lado, le indiqué al comandante del tanque
que hiciese exactamente lo mismo. Nada más cruzar el puente vimos una gran llamarada. Los alemanes, que estaban bajo el puente, los alcanzaron con un lanzagranadas y a los otros dos les dispararon con ametralladoras cuando salieron de los tanques. El quinto ejército Panzer parece imparable. Todo lo que se interpone en su camino son grupos dispersos de las fuerzas estadounidenses sin equipamiento, bajos de efectivos y en el caso de Marshall completamente perdidos. Ahora sí que estábamos solos. ...16 de diciembre de 1944... en un esfuerzo por cambiar el rumbo de la guerra en el frente occidental, 8 divisiones Panzer lanzan un ataque sorpresa sobre las fuerzas aliadas en las Ardenas. En el frente central, el quinto ejército Panzer se abre paso entre las estrechas líneas defensivas estadounidenses. En medio del caos, muchos soldados, como el tripulante de tanque John Marshall, estaban perdidos y rodeados por el ejército alemán. Ahora sí que estábamos solos. Teníamos la esperanza de encontrar a nuestro pelotón o a alguien. Decidimos salir del camino y debatir qué hacer. Entonces dije, voy a bajar el cañón para que parezca que está fuera de combate, porque no quiero que nadie nos meta una granada por el cañón. Durante toda la noche oímos caminar a los alemanes y decir Achtung, Kaput y todo eso. Dieron por supuesto que el tanque estaba fuera de combate. A la mañana siguiente alguien nos vio, alemanes o estadounidenses, y nos lanzaron un proyectil. Volvimos a la carretera, giramos a la izquierda y empezamos a bajar por la carretera principal. Llegamos al siguiente cruce. Y allí estaba el único tanque Tigre que vi en mi vida. A ambos lados había 2 tanques pequeños. Les disparé. El Panzer modelo 6 o Tigre es un monstruo de 57 toneladas, pesa casi el doble que un Sherman y en algunas zonas tiene un blindaje de 10 centímetros de acero. Es uno de los tanques más pesados de la Segunda Guerra Mundial, con un cañón principal de 88 milímetros que podría partir en 2 a un Sherman. El Sherman en comparación es algo insignificante. Su cañón principal de 75 milímetros mide 3 metros y genera una menor velocidad de salida y un impacto más leve. Era como lanzar naranjas a esa pared. Era muy potente. ¿Por qué no nos atraparon? No lo sé. Tenían todo el lateral para impactar. Pero nosotros seguimos avanzando. Y lo mismo hicieron los alemanes. Deben tomar los puentes del río Mosa mientras el mal tiempo mantenga a los aviones en tierra y antes de que los estadounidenses consigan refuerzos. En 20 horas de ataque, la cabeza del quinto ejército Panzer se encuentra a tan solo 90 kilómetros de su objetivo y ya se han adentrado 8 kilómetros en Bélgica. Los alemanes se refuerzan y envían cada vez más efectivos a las debilitadas líneas, incluyendo la 116 División Panzer de élite. Estábamos en lo alto de la montaña. No cogimos la carretera, condujimos entre bosques y prados. Por culpa de las minas. Estábamos aproximadamente a 1000 metros de distancia en la montaña. Desde arriba vimos un tanque con un cañón pequeño. Apenas era una amenaza para nosotros. Lo llamábamos de broma aparato de golpeteo. Y el Panzer modelo 5.
El Pantera, que estaba justo a mi lado, disparó. Este es del primer disparo. El proyectil golpeó aquí y rebotó hacia atrás. Así que en lugar de impactar salió hacia arriba. Debió de impactar en el cañón y cuando el tanque se incendió, el cañón reventó. Luego se efectuó el segundo disparo. E impactó en los tornillos que tenemos aquí. Y ardieron por tercera vez. El cañón principal del Pantera mide 5,5 metros, lo que le permite penetrar en el casco del Sherman a distancias superiores a los 1800 metros. Y así fue como destruyeron el tanque. Estaba ardiendo por dentro y poco después nosotros seguimos nuestro camino. Cuando el proyectil entró en contacto con el fuego, se quemó y explotó. Y por supuesto, también la munición que había dentro es como combustible para el fuego. A mi amigo no le dio tiempo a salir. Se quedó con medio cuerpo fuera del tanque. Vimos cómo las llamas lo devoraban. También vimos a otro soldado cayendo del tanque sin una pierna. O te vuelves loco, o te recompones. Te pones derecho y dices, bueno, la guerra es así, es el infierno. Tengo que superarlo y seguir adelante. 19 de diciembre de 1944. Los primeros 2 o 3 días del ataque alemán, los estadounidenses estaban exhaustos combatiendo sin parar día y noche, además de contar con pocas provisiones. Las autoridades dijeron, aquí no hay nada que hacer. Retirada. Los estadounidenses se replegaron hacia Bastogne, un eje de transporte que incluye carreteras hacia todos los pasos importantes a lo largo del río Mosa. El mando aliado ordena tomar la ciudad, cueste lo que cueste. Envían a la 101 División Aerotransportada para reforzar la ciudad. Pasados 3 días con frío y nieve y sin apoyo aéreo, la 101 y los remanentes de la 10ª División Acorazada se defendieron de los repetidos intentos de los alemanes de tomar Bastogne. El 19 de diciembre, frustrados debido a la resistente defensa estadounidense, se le ordena a la fuerza principal blindada del 5º Ejército Panzer rodear Bastogne y continuar avanzando hacia los puentes del río Mosa. Preocupados porque la ciudad quedase sitiada, el mando aliado envía al tercer ejército del general Patton al rescate. Las fuerzas de Patton están en Francia, a 260 kilómetros. Ordena un traslado en masa inmediato de 3 divisiones hacia Bastogne. Van encabezados por 127 tanques de la 4ª División Blindada. Sobre las 8:30 de la tarde me dijeron que me preparase para salir. Unos 15 minutos después de la medianoche, salíamos hacia el norte. Tuvo que desviar a su ejército 90 grados. Ahí fue cuando nos dirigimos hacia la región de las Ardenas. Mi tanque y mi batallón eran la vanguardia del tercer ejército de Patton para realizar una marcha de 257 kilómetros hasta Bastogne. La situación era totalmente desconocida. Nos desplazamos toda la noche y todo el día por carreteras nevadas y heladas. El clima era terrible. El viento cortaba. La última noche la pasamos totalmente a oscuras.
No se puede imaginar lo que es una noche completamente oscura y tener que trasladarse a ciegas. Todos los tanques tienen unos puntitos llamados ojos de gato en la parte trasera. El comandante de un tanque ve al que tiene delante gracias a los ojos de gato. Y así sabe a dónde va y la distancia a la que está. Pero yo iba en el primer tanque y no había ojos de gato delante, no había nada. Llegamos a una señal que decía Neufchâteau-Bastogne. Y entonces paramos. 32 tanques Sherman del 8º Batallón llegaron a las afueras de Bastogne en menos de 24 horas. Fue una marcha muy dura. Fue el traslado más espectacular en el periodo más corto de tiempo de la historia militar. Todos los tanques lo consiguieron. Cuando llegan, los alemanes ya tienen Bastogne rodeada. Los estadounidenses están atrapados en la ciudad. En las Ardenas también se encuentran otros, como el tripulante John Marshall, que intenta encontrar el camino de vuelta con los suyos. Teníamos la esperanza de encontrar al pelotón o a alguien. Avanzábamos y en cuanto subimos, vi a 2 hombres que salían de entre los edificios y bajaban por la carretera. Caminaban muy marcialmente. Mac me dijo, a por ellos. Pero no lo hice. No sé por qué. No estaban molestando a nadie. Debería saberlo. Debería haber hecho lo que me mandaron. No lo hice. Y mientras caminaban, hicieron un giro militar hacia la izquierda y se metieron entre un establo y una casa. Se giraron como si fuese una señal y al final de la calle había un tanque. En el momento en el que se giraron, el tanque nos disparó. Se desvió, no nos alcanzó. Giró bruscamente hacia la izquierda y bajó por otra calle. Y mientras bajábamos, vimos a alguien rindiéndose. Parecía un niño. Sabíamos que algo iba mal. Y a medida que bajábamos, 2 oficiales salieron con un Panzerfaust y nos dispararon. ...21 de diciembre de 1944. Es el 5º día de la batalla de las Ardenas. El ejército blindado alemán ya se extiende 60 kilómetros hacia el interior de Bélgica y muchos estadounidenses siguen atrapados en las Ardenas. John Marshall del 707 Batallón Blindado es uno de ellos e intenta reunirse con las filas estadounidenses. Al bajar por el camino, vimos a alguien rindiéndose. Sabíamos que algo iba mal. También había 2 oficiales que salieron con un Panzerfaust. Panzerfaust significa puño blindado y es una de las armas antitanque más letales del campo de batalla. Dispara un proyectil de 140 milímetros a una distancia superior a 60 metros y puede perforar 20 centímetros de blindaje, creando un agujero en el tanque y provocando una explosión devastadora en su interior. Y entonces nos dispararon. Fallaron. No nos alcanzaron. No necesité que me diesen órdenes ni nada. El propio sentido común me hizo apretar el botón. La ametralladora los destrozaría. Pero escuché un espeluznante clac. Dije, Spencer, la calibre 30 está atascada, y en ese momento empezaban a levantarse. Dijo, la de 75 está cargada, y todo lo que tienes que hacer es prepararte y apretar el botón. Y eso fue lo que hice. Les di de lleno.
Lo más curioso de todo es que el chico seguía allí de pie con las manos arriba. Estaba sosteniendo una colilla. Pero nosotros continuamos. Marshall y su tropa evitan la avanzada de los alemanes durante días y al final llegan al frente aliado. En la tarde del 22 de diciembre, el empuje alemán hacia los puentes del río Mosa se había detenido casi por completo. Filas de blindados atascan las estrechas carreteras de las Ardenas. Muchos se han quedado sin combustible. Los alemanes vuelven a fijar su atención en Bastogne. Los estadounidenses están a punto de recibir ayuda en la ciudad sitiada. 3 órdenes de combate de la 4ª División Acorazada del general Patton se trasladan al norte para romper el bloqueo alemán. Estábamos a medio camino de Bastogne y llegamos a un lugar llamado Bournon. Y en el momento en el que alcanzamos el puente, casi al atardecer, este voló por los aires. El río estaba helado. No había manera de que los tanques lo atravesaran, así que tuvimos que parar e instalar un puente. Ahora los tanques estaban siendo el objetivo del enemigo sobre el río. Y no paraban de dispararnos. Entonces, cuando lo creímos conveniente, vinieron los ingenieros e instalaron el puente, amparados en la oscuridad. Y los tanques empezaron a cruzar el río. Un tanque, otro tanque, otro tanque. Ya estábamos preparados para descansar. Entonces recibí órdenes. No, seguid avanzando. Patton dijo, quiero que avancen. Había hombres exhaustos a los que ahora les pedían combatir toda la noche. Al final, con los primeros rayos de sol, llegamos a los alrededores de Chaumont. De repente, salió un disparo de no se sabe dónde. Habían alcanzado a 3 jeeps del 25 de caballería. Detuve a mis hombres de inmediato. Tenían que llegar abajo con fuerzas, así que creí conveniente tener planificada la operación. El plan es una maniobra de pinza que divide a sus hombres en 3 unidades. Los tanques de la compañía C atacarán desde el oeste, mientras la compañía A ataca desde la cresta este del pueblo. Con los flancos protegidos, Hersik llevará a la compañía B por la carretera principal hasta el centro de Chaumont. Si estuviese en Fort Knox, en Kentucky, realizando un curso de táctica, probablemente me diesen un sobresaliente por mi plan. Pero combatiendo, surgen imprevistos en el campo de batalla. La compañía C me informa de que 5 de sus tanques, su primer batallón, están atascados. El campo debería estar helado, y en ese momento me di cuenta de que la compañía C no tenía apoyo. Así que la compañía B empezó a avanzar hacia la ciudad. Oponían resistencia, pero no era una resistencia fuerte. El 10º de Infantería Acorazada trabajaba con nosotros. A medida que nos adentrábamos en la ciudad, ellos tomaban los edificios y sus alrededores, donde estaban los soldados alemanes. La compañía B atravesó la ciudad. Y en ese preciso momento el cielo se abrió y el infierno se desató. De repente abrieron fuego contra todos nosotros a la vez. Era cuestión de sobrevivir. Hersik y sus hombres están en una emboscada y se enfrentan al tanque más letal del arsenal alemán. Un enorme cañón antitanque autopropulsado llamado Jack Tiger.
El 23 de diciembre de 1944 da comienzo el sangriento séptimo día de la batalla de las Ardenas. Los elementos del V Ejército Panzer habían viajado 80 kilómetros hacia el interior de Bélgica y sitiado una ciudad clave, Bastogne. El general Patton envía a la 4ª División acorazada a abrir el cerco. La mañana del 23 de diciembre, el teniente coronel Alvin Herzig conduce sus tanques hasta el pueblo de Chaumont, 12 kilómetros al sur de Bastogne. La compañía B comenzó a avanzar hacia la ciudad. En ese preciso momento, el cielo se abrió y el infierno se desató. El caos que se respiraba allí era indescriptible. Era un batallón de 4 Yak Tigers. El Yak Tiger es un cañón antitanque autopropulsado, una bestia blindada de 71 toneladas con un cañón de 128 milímetros de alta velocidad que puede partir en dos a un Sherman a más de 3,5 kilómetros de distancia. Los tanques eran alcanzados, bang, 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 por todas partes. La compañía B ya está en la ciudad, y en una ciudad no puedes girar, lo que te hace más vulnerable. Así que le dije a mi conductor que retrocediese. Retrocedía a ciegas. Necesitaba que yo le ayudase. Así que a medida que retrocedíamos, yo tenía la torreta girada para poder ver la carretera y así darle indicaciones. Pero de esa forma la parte trasera de la torreta miraba hacia el enemigo, lo cual nos dejaba indefensos. Empecé a respirar con tranquilidad, cuando ya parecía que estábamos fuera de alcance. Cuando de repente escuché ese terrible sonido ensordecedor en un segundo. Y el tanque salió disparado hacia adelante como si lo golpease un martillo. Un calibre 128 podría haber entrado como si nada por la torreta, como un cuchillo en la mantequilla, pero impactó y salió disparado. Aquí se le dije al conductor, sigue, avanza. Mientras retrocedíamos me di cuenta de que había una brecha en la torreta por la que pasaba la luz, así que supe que algo había impactado. Al final pusimos el tanque fuera de alcance. Yo me pregunto, ¿por qué estamos aún aquí? ¿Por qué sobrevivió mi tanque a esta batalla cuando me alcanzaron de semejante manera? Al lado de la antena había algo, un objeto. A día de hoy no sé por qué estaba allí. Y la única conclusión que saco es que debió de impactar y salir disparado. La sensación que tengo es que fue un milagro que no muriésemos allí. En la batalla de Chaumont, la Orden de Combate B pierde 18 tanques y a la mayoría de las tripulaciones. Los alemanes y sus letales Yak Tigers han esquivado la trayectoria del coronel Herzig hasta Bastogne. ...12 kilómetros hacia el sureste, tanques de la reserva avanzan hacia Bigonville. Su misión es tomar la ciudad, rompiendo la fuerte defensa y proteger el flanco de las unidades que se dirigen hacia Bastogne. De camino, encuentran una patrulla alemana. Nos acercamos a Bigonville y llevé el tanque hasta arriba, detrás de las vías. Enseguida llegaron un tanque Sherman y 2 SP alemanes. Habían capturado un Sherman estadounidense y le habían borrado nuestras estrellas para pintarle encima su cruz. Y cuando salí de detrás de la vía, mi chasis estaba protegido. Protegido, es decir, el tanque asciende desde atrás y a medida que se acerca, el cañón apunta por encima de la loma. Se llama chasis protegido porque el enemigo no ve al tanque.
El periscopio del artillero estaba a unos 35 centímetros por encima del cañón. El cañón miraba hacia el camino. La perspectiva que tenía estaba por encima, así que cuando disparó impactó en el primer raíl. Le dije, sube un poco más, y subió un poco. Disparé otra vez e impactó en el segundo raíl. Le dije, súbelo más. ¿Entendido? Entonces subimos lo suficiente como para alcanzar el camino y enviamos un proyectil directamente al Sherman. Y también uno a cada uno de los dos SP. Una vez eliminada la patrulla alemana en las afueras de Bougainville, el capitán Leach lleva la compañía B al centro de la ciudad. Me aproximé a cada pueblo, abriendo fuego con la ametralladora en una dirección y con la coaxial en otra dirección, hacia los márgenes de la carretera. Éramos como una avalancha de fuego. Avance fuego, avance fuego. Combatíamos con la escotilla abierta. Así podíamos ver los objetivos rápidamente. Con un periscopio te ves limitado. Estás ciego con respecto a donde no estás mirando, pero con los ojos así puedes mover la cabeza de un lado a otro y ver los objetivos. Así que nos introdujimos rápido, pero el enemigo también se dio cuenta porque estábamos al descubierto. Muchos comandantes resultaron heridos al combatir de esta manera. Nuestra infantería fracasó a la hora de despejar las casas. Los soldados alemanes todavía estaban en algunas de ellas, pero mis tanques llenaban las calles y poco después me alcanzaron. La bala entró en el casco como se ve aquí. Cortó la banda elástica y también esto que llevaba por debajo. Y por aquí fue por donde la bala me impactó en la cabeza. Y me dejó sin sentido. Entonces me desmayé y me caí en el suelo de la torreta. De broma me decían, capitán, levante el culo que todavía tiene mucho que hacer. Y la verdad es que había mucho que hacer. En 16 horas la reserva llega a Bougainville. El 24 de diciembre el general Patton les ordena unirse al ataque central hacia Bastogne. Y pasan el día de Navidad desplazándose hacia el oeste. Por fin, el 26 de diciembre, los tanques de la reserva están listos para lanzar una de las cargas más audaces de la historia de las batallas entre tanques. El 26 de diciembre de 1944, la ciudad belga de Bastogne lleva sitiada 5 días. Al sur, la cuarta división blindada va a la cabeza y se prepara para realizar un último ataque contra las líneas alemanas y así liberar la ciudad. Lideré el ataque ese día y Abrams se unió en la posición. Entonces dijo, voy a dirigir la compañía C de Bogues y os voy a pasar por delante en dirección a Senois para intentar acoplarme a la 101 aerotransportada y así entrar en Bastogne. El teniente Charles Bogues dirigía 8 tanques Sherman hacia la ciudad de Asenois, fuertemente defendida. Bogues condujo el ataque hasta aquí. Llevaba con él una compañía de infantería y estaban ocupados luchando contra los alemanes que se resistían, minando la carretera. La artillería había eliminado varios semiorugas y los morteros varios vehículos. Bogues y sus hombres se abrieron paso entre un fuego intenso y avanzaron el último tramo de la carretera hasta Bastogne. Fue una auténtica batalla. Escuchaba los disparos delante de mí porque Abrams me dejó en aquella posición en la colina Closimon. Una mina alemana destruye un semioruga. Bogues avanza con otros 2 tanques y llega a las afueras de Bastogne. Ahí se encuentra con la última línea de defensa alemana. Era un fortín. Bogues y su tripulación le disparan 3 veces.
Así eliminan el último obstáculo de la carretera hasta Bastogne. Poco después, hombres de la 101 aerotransportada salen de entre los árboles. Bogues vio algo que se parecía al uniforme estadounidense y gritó: «Somos la 4ª división, salid». Y los estadounidenses comenzaron a salir indecisos. El cerco estaba roto. Para la 4ª división blindada, socorrer Bastogne le había costado caro. En 10 días de combate, alrededor de 1000 hombres murieron o resultaron heridos y perdieron 28 tanques. Pero sus esfuerzos marcaron un punto de inflexión en la batalla de las Ardenas. El tiempo mejora y durante los próximos 21 días, tanques estadounidenses con apoyo de ataques aéreos obligan a los alemanes a salir de la región de las Ardenas. Uno de los motivos por los que perdimos fue que durante 5 días el tiempo fue muy cambiante, lo cual jugó un papel muy importante y decisivo. Cuando el cielo se abrió y brilló el sol, pudieron desplegar su artillería y enviar al ejército del aire, y así darnos el golpe de gracia. Estábamos al borde de la derrota. Ahí nos ganaron la partida los estadounidenses. Los bombardeos eran muy peligrosos. En un tanque, por increíble que parezca, disparábamos 500 balas con una ametralladora. Ellos eran muy peligrosos y atacaron a cada uno de los tanques. No podíamos competir contra eso. Poco después de Navidad yo pensaba, por el amor de Dios, están muy equipados y nosotros estamos casi sin tanques. A finales del 44, principios del 45, ya no teníamos abastecimiento. No teníamos con qué combatir. La batalla de las Ardenas, la mayor batalla del frente occidental, acaba el 12 de enero de 1945. Las bajas en ambos bandos son incontables. Más de 90.000 soldados alemanes muertos, heridos o capturados. Casi 20.000 estadounidenses murieron y 50.000 resultaron heridos. Se trata de la batalla más sangrienta de la guerra. Los estadounidenses perdieron alrededor de 320 tanques, pero a los alemanes su apuesta final les costó más. Perdieron más de 500 Panzer insustituibles y no volvieron a lanzar otra ofensiva. Aquí sentado recordándolo, me parece increíble. No me puedo creer que estuviese allí. No me puedo creer lo que hice. Es una sensación muy extraña. Fue el elemento clave del ejército de Patton. Fue la fuerza lo que les llevó a romper el cerco de Bastogne. Estoy seguro de que ese fue el punto de inflexión de la batalla de las Ardenas y esta fue el punto de inflexión de la guerra en Europa.